Muy buenas noches y feliz sábado. Les deseamos a todos ustedes. Es un gusto poder compartir en en este sábado, esta noche, este mensaje tan especial que recibimos y que pudimos estudiar en la lección de esta semana. Y la verdad que lo que pudimos estudiar ahora es uno de mis temas favoritos y es tan necesario para nuestra vida espiritual como todo lo que anteriormente hemos estudiado en Efesios. Así que esta lección quise cambiar el nombre porque me pareció mejor hablar acerca de soldados de Cristo y, y también pues se basó en el capítulo 6 de Efesios, los versículos del 10 al 20. Pudimos estudiar cada día pues esta lección y pues vamos a comenzar con algo bien importante, ¿sí? Que tiene que ver en que nosotros seamos llamados o seamos soldados. Quizás pues no formamos parte de un ejército real como debería, pero sí formamos parte de un ejército que tiene un conflicto y una guerra espiritual, ¿sí? Aquí quisiera compartir lo siguiente. Dice el espíritu de profecía que hay un conflicto. Nosotros sabemos que hay una guerra entre Cristo, entre Satanás, y esto pues inició hace mucho tiempo, ¿no? Pero muchas veces se nos olvida que esta guerra es real, ¿sí? Y que nosotros no somos espectadores, o sea, no estamos como viendo este conflicto como a veces lo hacemos detrás de una pantalla, sino que somos parte de y que somos aquellos por los cuales está peleando Cristo, ¿no? Somos aquellas almas, somos aquellas personas que Jesús está reclamando para sí. Entonces, es un conflicto que a veces se nos olvida que está sucediendo, que nosotros pues nos despertamos, vivimos nuestro día a día, nuestra vida cotidiana y no estamos muchas veces percibiendo o siendo conscientes de lo que está pasando a nivel espiritual alrededor de nosotros, que hay ángeles buenos peleando por nosotros, por nuestra seguridad y que hay ángeles malos, pues fomentando el mal, la división y bueno, tantas cosas. Así que esta lección nos hace recordar esto, ¿no? Que estamos en medio de un conflicto, es un conflicto espiritual, ¿sí? Y dice que muchos olvidan esto y no advierten que si quieren permanecer bajo la bandera de Jesús, o sea, de su justicia, de su salvación, la bandera ensangrentada, como dice aquí, pues deben estar dispuestos a participar de sus conflictos y sostener una guerra resuelta contra los poderes de las tinieblas. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que en esta guerra, que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, cuando nosotros decidimos vivir una vida consagrada a Él, cuando decidimos dejar quizás nuestra vida pasada, lo que estamos haciendo es como irnos al lado contrario, ¿no? Es decir, si estábamos influenciados por Satanás y teníamos una vida distinta que se basaba más en satisfacer nuestros propios deseos o en ir hacia las filas de Satanás, de repente decidimos seguir a Cristo, entregar nuestra vida, tener una vida nueva, nos bautizamos y ¿qué pasa? Pues que ese conflicto se hace muy real. ¿Por qué? Porque veníamos del lado de Satanás y luego vamos hacia el lado de Jesús y tenemos que estar conscientes que nos toca participar y que nos toca actuar en esta guerra. Que si bien Dios es el que nos defiende, a nosotros nos toca un papel importante en este conflicto y nos toca tomar decisiones, ¿sí? Y nos toca armarnos para la guerra. Dios ha dispuesto todo para vencer. Simplemente nosotros tenemos que ser conscientes que necesitamos capacitarnos, que necesitamos esa armadura
para poder luchar en ese conflicto, porque lo que está en riesgo no es nuestra vida terrenal, ¿sí? No es como estas guerras famosas que han sucedido a lo largo de la historia, que tantas muertes, no, o sea, estamos hablando de una guerra donde está en juego nuestra vida eterna, ¿sí? Entonces aquí nos dice que la obtención de la vida eterna siempre va a implicar una lucha y un conflicto, y es algo que no podemos nosotros evitar, ¿sí? Que es algo que quizás digamos, híjole, pues voy tras Jesús, pero tengo muchos problemas, tengo muchos obstáculos. Mi familia se alejó, tengo muchas críticas, no tengo trabajo y de repente hay muchos problemas y así es. Si estamos en un conflicto donde Satanás no quiere que seamos felices, donde Satanás va a hacer todo lo posible por separarnos de Cristo, de su paz, de su amor, y eso pues es algo que estamos viviendo todos. Así que implica una lucha, pero vale la pena, lo vale todo, ¿sí? Dice que debemos ser hallados peleando continuamente. ¿De qué forma? Una forma espiritual, ¿no? Peleando la buena batalla de la fe. Peleando es siguiendo los principios, obedeciendo a Dios, haciendo su voluntad, a pesar de que no existe una lógica humana. El confiar, el creer, en obedecer, el obedecer, esa es la batalla de la fe, ¿sí? Y debemos ser hallados peleando. Jesús está pronto a venir. ¿Y qué tenemos que estar haciendo nosotros? Peleando. Pero ahorita vamos a descubrir cómo es esa pelea, no es cualquier cosa. Vamos a leer en Efesios y va más adelantito, Efesios 10 al 13, vamos a leer lo siguiente que dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la situación, ¿sí? Eso es lo que estábamos pasando y viviendo nosotros todos los días, en todo momento. Todos aquellos que decidimos formar parte del ejército de Dios. Todos aquellos que somos soldados de Cristo, ¿sí? Si somos soldados de Cristo, dice aquí que nos alistamos en su ejército. Debemos esperar hacer una obra como difícil, ¿sí? Y esto muchas veces choca con lo que prometen algunas religiones, algunas predicaciones donde dicen, bueno, sigue a Jesús y todo va a estar bien. No vas a tener problemas, vas a tener prosperidad, abundancia, salud, y no vemos que no es así, ¿verdad? Así que aquí lo vuelve a decir, ¿no? Somos soldados de Cristo y debemos esperar una obra difícil, la cual va a exigir nuestras energías. Por eso tantos versículos que nos dicen, esfuérzate. Como dice Dios, dice, esfuérzate, porque vas a tener que esforzarte. ¿Para qué? Para estar en mi ejército. Y esto lo vemos como algo pesado y algo cansado, pero vamos a ver cómo podemos llevarlo y cómo podemos sobrevivir en este conflicto, ¿sí? Debemos comprender que la vida de un soldado es de lucha agresiva, de perseverancia y de paciencia. Por causa de Cristo hemos de soportar pruebas. El soldado debe tener estas características: perseverancia, paciencia y una lucha agresiva. Y una lucha agresiva no quiere decir que nosotros seamos agresivos unos con otros, que seamos malos, que estemos siempre buscando el pleito, sino se refiere a la lucha agresiva que debemos de tener contra el enemigo. Estar atentos ante sus ataques y poder responder, ¿sí? Entonces, es agresiva porque el enemigo es agresivo con nosotros. Entonces, así debemos nosotros de estar dispuestos a luchar de esta forma, que no es fácil,
¿sí? No es fácil ser perseverante, sobre todo cuando tenemos una lucha tras otra, un problema tras otro problema. Pero Dios dice, persevera, ¿sí? Persevera con fe y vas a alcanzar la victoria, vas a poder mantenerte firme ante este conflicto. Y otra cosa que también se mencionaba en la lección es que como iglesia, pues somos parte de un ejército, ¿sí? La iglesia de Cristo puede ser comparada con un ejército. Y la vida de cada soldado es de esfuerzo, otra vez volvemos a lo mismo, penalidades, o sea, luchas, peligros, ¿sí? Y aquí quisiera resaltar que a pesar de que formamos parte de un ejército, la victoria para cada uno, ¿sí? Va a ser individual. Se requiere que muchos, o sea, así como se requiere muchos soldados para formar las filas de ese ejército, el éxito va a depender de lo que haga cada persona, ¿sí? De lo que hagas tú como persona, de cómo decidas luchar en este conflicto, qué armadura decidas ponerte, si vas a ser fiel, si vas a ser paciente, si vas a ser perseverante. Son decisiones que cada persona como soldado de Jesús toma a pesar de que forme parte de un ejército. Esto quiere decir que no podemos nosotros esperar a que alguien más luche nuestros propios conflictos, porque la salvación es personal, ¿sí? Porque no podemos esperar que por las oraciones, por la fe de nuestros padres o de nuestros amigos, nosotros podamos tener la victoria. Somos responsables también. O pensar que porque vamos a la iglesia y es el ejército, a nosotros no nos corresponde hacer nuestra parte. Y es que no, este conflicto no se trata de un conflicto de la iglesia en general, sino que es un conflicto espiritual que vivimos cada uno y de forma personal es como lo vamos nosotros a librar. Dice que hay un ferviente trabajo que ha de ser hecho, ¿de qué manera? ¿Como iglesia? ¿Como conjunto? ¿Como ejército? No, ¿sí? De manera como individual. Así que la lección proponía que la unidad pues va a ser el éxito, tiene su razón de ser, pero aquí no, ¿sí? Ya cuando se trata de una batalla espiritual de conflictos es personal, ¿sí? Y obviamente entre más soldados hagan su tarea, estén armados con Dios y con todo lo que Él propone de armadura, entre que más soldados sean fieles, obedientes, pues obviamente la iglesia, pues como ejército va a ser exitosa, ¿verdad? Pero el trabajo es personal, así que no sirve de nada que nosotros tengamos como una seguridad la iglesia y creer que vamos a ser salvos o que vamos a ser victoriosos porque acudimos a una iglesia, porque alguien nos predica sin hacer nuestra parte, ¿ok? Dice, si hemos de pelear una buena batalla de fe debe ser individual. Hay en juego intereses eternos, ya lo vimos, y debemos de revestirnos de toda la armadura que Dios propone para poder resistir, ¿sí? Resistir al diablo. ¿Por qué resistir? Bueno, porque nosotros ya conocemos cuál es el fin de Satanás. Ya sabemos cuándo va a llegar el momento en que se haga justicia y que él sea destruido. Nosotros sabemos que no nos corresponde a nosotros acabar con Satanás, ¿verdad? Ese no es nuestro papel. Nuestro papel es afianzarnos de Dios, utilizar la armadura para resistir al diablo y teniendo la confianza de que Dios pelea por nosotros, ¿sí? De que no lo vamos a hacer solos, de que Dios está ahí con cada uno, en cada conflicto, en cada situación. Y el detalle de Efesios es decirnos con qué armas podemos pelear, ¿sí? Porque a veces estamos queriendo utilizar armas equivocadas contra estas luchas que son espirituales, ¿sí? No podemos pelear
como lo hacemos con las situaciones de este mundo terrenales, ¿no? ¿Con qué armas podemos pelear? A veces decimos, bueno, pues yo tengo tantos años en la iglesia, yo tengo experiencia y esa es mi arma para poder mantenerme fiel y para poder mantenerme firme y no caer en tentación y obedecer a Dios. La experiencia que tengo en la iglesia, las tradiciones de la iglesia, el estilo de alimentación. Por ahí también podemos decir que pensar que entre más nos tengamos como esa experiencia dentro de la iglesia o algún cargo, esas son armas para yo sentirme más seguro de que voy a tener éxito, ¿sí? Y no tiene nada que ver, porque aquí en Efesios nos da la clave y nos dice la forma en la que nosotros podemos resistir a esos ataques de Satanás y la forma en la que vamos a dejar que Dios pelee por nosotros. Y dice aquí en Efesios 6, 13 al 17, la primera recomendación, ¿sí? Dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios. O sea, tu conocimiento no te sirve, ¿sí? Tu experiencia o cuántos versículos de la Biblia has memorizado o no sé, hay cosas que no te van a servir, ¿sí? Necesitas hacer énfasis en estas recomendaciones que Pablo hace en estos versículos. Dice, toma toda la armadura de Dios, ¿ok? Em, Porque a veces nosotros queremos pues pelear con lo que nosotros conocemos, ¿no? Y con nuestras propias fuerzas. Y la verdad es que eso pues es prácticamente imposible porque recordamos que estamos peleando contra Satanás. Nosotros pues no podemos, necesitamos la armadura espiritual de Dios. Aquí en 2 Corintios 10:4 dice que nuestras armas son poderosas en Dios, ¿sí? Y que no son armas carnales, no son las facultades que yo tenga, o los dones que yo pueda tener, no. Esto viene de Dios, solamente de lo que provenga de Dios, yo voy a poder vencer, ¿sí? Y entonces ahí encontramos la armadura completa que Dios nos da y que Pablo nos recomienda usar. Dice, toma la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar como firmes, para que cuando venga el día malo, el problema, la crítica, la situación de salud, la enfermedad, el desastre que pasó en tu casa, una tragedia, un accidente, cosas que Satanás también provoca, o sea, de hecho todo lo provoca él, lo malo que nos pasa, y muchas veces nuestras acciones también, ¿verdad? Pero todo eso malo, nosotros lo vamos a poder, nos vamos a poder pues defender si nos vestimos con esta armadura, ¿sí? Y vamos a resistir ese día malo y vamos a permanecer firmes sin caer en los engaños de Satanás, ¿sí? Y bueno, aquí nos explica más adelante qué es lo que tenemos que usar, ¿no? Dice, tomad la armadura de Dios para que pueda resistir. Dice el 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ahí nos dice que tenemos la coraza, aquí vemos esta imagen, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, la espada que representa la palabra de Dios. Entonces, estas sí son las herramientas o las armaduras que tenemos que buscar ponernos todos los días de nuestra vida, porque todos los días Satanás va a estar atacándonos de muchas formas. Entonces, si yo busco la verdad, si yo la estudio, si yo la atesoro,
si yo busco en Dios, que es quien me da la verdad, y no me dejo llevar por otras corrientes, otras ideas, entonces yo voy a permanecer firme. Si yo busco la justicia de Dios, si yo sé que yo por mis propios méritos no voy a alcanzar la perfección, pero busco y reconozco que es Jesús quien me da su propia justicia, entonces va a ser más fácil y no me voy a dejar llevar por los engaños de Satanás que me hacen sentir una persona que no tiene futuro, que no tiene esperanzas, que nos engaña, que nos hace sentir perdedores o indignos. ¿Por qué? Porque estamos vestidos de la justicia de Dios. Y si utilizamos el escudo de la fe, pues la fe es lo más importante, es la confianza. ¿Cómo voy a pelear? ¿Cómo voy a resistir a Satanás si no estoy confiando en que Dios está aquí conmigo en la pelea, en que Él también está interviniendo en mi vida? ¿Sí? Entonces, la fe es lo que nos va a proteger de esos dardos de Satanás. Nos dice también de la palabra de Dios, obviamente es muy importante tener en cuenta lo que Dios desea para mí, la voluntad de Dios en mi vida, sus mandatos, sus promesas. Si yo no tengo presente eso y no soy consciente, porque una cosa es aprendernos algo de memoria y otra cosa es realmente entender lo que significa para nuestra vida. Si no tenemos claro lo que quiere Dios para nosotros, quiénes somos, que somos hijos de Dios, que tenemos un plan futuro, qué es lo que Dios acepta como bueno, qué es lo que a Dios no le agrada. Entonces, muy fácilmente yo voy a poder ir hacia otros caminos, en otras creencias, y pues voy a terminar, pues, eh, no voy a ser fiel al final, ¿no? Entonces, todo esto es importante y el calzado del evangelio, que es lo que pues también se enfocó un poco más la lección que ahorita lo vamos a ver más adelante. Hacer énfasis en estos dos, no porque sean más importantes, pero es ahorita, por ejemplo, el hecho de que nosotros utilicemos como ese cinturón en la vestimenta de un guerrero, de un soldado, perdón, pues ayudaba a que la ropa estuviera en su lugar, a que el cinturón ceñía la ropa al cuerpo e impedía que estorbase los movimientos. ¿Sí? Y eso representa a la verdad, ¿sí? Jesús es la verdad. Y si nosotros estamos afianzados en la verdad, ninguna duda estorbará nuestro avance. ¿Cuántas cosas están viendo actualmente que están promoviendo todo lo contrario a lo que Dios creó, a lo que Dios estipuló como algo, a su diseño, simplemente el diseño de Dios, el diseño de un ser humano, cómo se le quiere dar otro uso, cómo quieren meternos ideas de que no, o sea, de que muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios sí estipuló. Entonces, la verdad, tenerla en nuestra vida, el consultarla, el consultar a Dios y el tener presente quién es Dios y qué quiere para nosotros, pues nos va a ayudar mucho a mantenernos firmes. Tenemos también la coraza. La coraza en esta armadura protege a un soldado de recibir una herida en el corazón, que puede ser mortal. También en los pulmones o en el vientre o sea, en el pecho en general, ¿no? Entonces, esa justicia, esa coraza representa la justicia de Dios. Y la justicia de Dios también nos protege y nos protege de heridas que puedan causarnos una muerte espiritual. Entonces, tanto la verdad como la justicia, dice aquí que están íntimamente ligadas a la santidad y a la bondad. La justicia protectora que recibimos de Dios se convierte en parte integrante de nuestra conducta y dispensamos a los demás un trato justo y bueno. Entonces, no solamente nos protege a nosotros, sino que nos ayuda a reflejar lo que es Jesús y que tengamos ese trato con los demás, ¿sale? Y también, ¿qué más? Bueno, el Evangelio de la Paz. Dice ahí que nos pongamos estos zapatos, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. El 15 dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Este calzado es un calzado especial que permite que no te caigas, que permite que te mantengas firme, ¿sí? En la lucha.
y nuestros pies, pues, o sea, sí deben de estar firmes, pero también, ¿qué hacen? Nos permiten avanzar, nos permiten caminar, nos permiten movernos. Y entonces, esto también tiene que ver con la disposición de compartir el evangelio, ¿no? Em, Dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En primer lugar, pues nosotros vivir ese evangelio de la paz, ¿no? Dios es ese evangelio, Jesús, y dice aquí que nosotros pues debemos de vivir con paz y también nosotros debemos compartir el evangelio, ¿sí? Dice que nosotros no debemos actuar de una forma agresiva ante los demás, sino que nosotros debemos siempre promover lo que Jesús hizo, ¿sí? Compartirlo a Él con bondad, con amor. Jesús nos vino a enseñar la entrega, el servicio, y para nosotros pues es importante vivir de esta forma y también porque de esta forma vamos a poder llegar hacia otras personas, vamos a poder compartir el evangelio y vivir en esta armonía, ¿no? Siempre fomentar la paz, lo cual no significa que tengamos que unirnos a grupos o a grupos activistas para la paz, para fomentar la paz o en la política y estas cosas. ¿Por qué? Porque sabemos que desde nuestros hogares, con nuestro comportamiento, tenemos que vivir como Jesús, pero tampoco tenemos como ese llamado de hacer revueltas y de hacer una revolución por la paz. O sea, eso no se refiere este versículo, ¿sí? Porque también sabemos que entre más nos acercamos hacia el tiempo del fin, pues va a haber más, menos paz, menos amor y van a haber muchas situaciones que tienen que suceder, ¿no? Entonces, nosotros somos llamados, sí, a vivir el Evangelio, a compartirlo con nuestros seres queridos, pero lo más importante es que nosotros seamos ese testimonio, ¿no? Y que donde estemos, con quien convivamos y lo que hagamos, como nos comportamos, por ejemplo, las redes sociales, lo que compartimos, pues que todo hable de que somos hijos de Dios y que sí somos pacíficos, que no estamos buscando problemas, ¿sí? Eso sería lo más importante de este tema que pudimos repasar aquí en la lección, ¿sí? Y continuamos leyendo Efesios 6, 16, 17 y 18. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto es muy importante, tener la armadura completa, ¿verdad? Tener la fe, tener la justicia, tener la verdad, tener el yelmo de salvación, el espíritu, o sea, la palabra de Dios, que es la espada, todo esto está muy bien, pero para culminar con todo es importante lo que dice el versículo 18, que es la oración de un soldado. Ya que está armado, pues hay que mantenernos en contacto con el comandante, con Dios, ¿sí? Que es el que nos va a dar las indicaciones, qué tenemos que hacer, qué tenemos que obedecer, quien nos va a fortalecer, quien nos va a aconsejar. Y dice por eso el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Si nosotros tratamos de ponernos la armadura y no oramos, esa armadura no la vamos a mantener, ¿sí? Quizás nuestras intenciones son luchar con la armadura de Dios, pero si no tenemos la comunicación con Dios, pues en vano es esa lucha y ni la vamos a luchar y vamos a perder quizás y vamos a irnos del lado del enemigo y a ser tentados. Entonces, para que tenga un efecto completo protector, es la oración, ¿sí? Por eso dice aquí que hay que orar y hay que orar todo el tiempo, ¿sí? En todo momento, platicar con Dios, orar es hablar con Dios, es platicar con Él, es elevar nuestros pensamientos hacia Él. No significa que interrumpamos nuestras actividades diarias, sino que siempre tengamos presente que Dios está viéndonos, que está ahí, que está interesado en lo que estamos haciendo, platicarle o elevar nuestro pensamiento es
pensar en Él y mientras hacemos alguna actividad, tener la conciencia de que Él está ahí y podemos nosotros compartir nuestros pensamientos con Él para que nos afirme. Y sobre todo en el momento de la lucha, en el momento de la tentación, en el momento de la enfermedad, en el momento que sintamos que Satanás nos está atacando, es cuando hay todavía que aumentar este recurso que es la oración. Dice, cuanto más en la lucha espiritual en la que estamos inmersos, la oración tiene una función que es primordial. Por eso les digo, de nada sirve que nos pongamos toda la armadura que ya vimos y no vamos a orar, ¿sí? Porque la oración es necesaria en el campo de batalla. Es la que nos permite relacionarnos con nuestro general, o sea, con Dios, para plantearle cómo nos sentimos, ¿sí? Abrir nuestro corazón de manera sincera, decirle cómo nos sentimos, que quizás nos sentimos heridos, que quizás nos sentimos alejados de Él, que quizás sentimos que no nos está protegiendo, que no nos está favoreciendo. Eso es abrir el corazón hacia Dios con sinceridad y Él nos va a ayudar y nos va a aclarar esas perplejidades, como dice aquí, esas dudas, esas situaciones, esos pensamientos que una situación estresante, un problema nos hace sentir y nos permite abrir nuestro corazón y escuchar su voz para recibir lo que Él nos está indicando que hagamos, ¿sí? Esperar, resistir, actuar, obedecer. Todo eso Él nos va a estar diciendo y lo vamos a lograr porque estamos con la armadura, porque Él está con nosotros y nunca nos deja. Si esta lucha, este conflicto, sí, Satanás está provocándonos, pero Dios está ahí, ¿sí? Él nunca nos va a dejar solos y Él nunca nos va a dejar caer ni nos va a dejar que perdamos ante el enemigo. Cuando nosotros nos ponemos esa armadura y esa fe y esa oración, pues van a tener su fruto. Y aquí podemos también destacar que en este versículo nos habla acerca de que oremos y supliquemos en el Espíritu. Eso significa que cuando nosotros pedimos al Espíritu Santo o lo hacemos en el Espíritu es porque queremos su ayuda y el Espíritu Santo transforma nuestras oraciones, ¿sí? Y es algo importante es que a veces cosas que nosotros no podemos expresar con palabras o pensamientos, el Espíritu Santo sí lo hace y eso nos permite que tengamos esa comunicación pues completa con Dios, ¿no? Dice que el Espíritu Santo transforma nuestras oraciones con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Eso pues obviamente tiene mucho más em, resultado y beneficio en nuestras vidas, porque una vez que oramos, después de orar, nunca vamos a estar en la misma condición que cuando iniciamos orando. Siempre va a haber un cambio, una mejoría, va a haber paz, va a haber gozo, a pesar de que estemos pasando por la dificultad. Y eso es gracias al Espíritu Santo. Y dice también algo muy importante. Si recordamos que también formamos parte de un ejército, ¿verdad? Que así como nosotros somos soldados de Jesús, hay otros soldados y esos soldados pueden ser nuestros hermanos de iglesia, nuestra familia. Entonces, todos los soldados, como soldados tenemos luchas quizás distintas, cada uno de acuerdo a su a lo que tiene de debilidades o luchas muy diferentes. Quizás una lucha sea de enfermedad, quizás una lucha sea de adicción, quizás una lucha sea de alguna, de las deudas, o no sé, hay muchos problemas y cada persona, cada soldado tiene una lucha y Satanás lo tienta de distinta forma, pero todos, sin duda alguna, tenemos un conflicto, una lucha. Entonces, lo que aquí también se destaca es la oración intercesora, la oración por los demás, ¿sí? De hecho, ahí Pablo dice que oren por él también, porque él está en lucha, todos estamos en ese conflicto. Y esto nos ayuda también, dice, velar en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, ¿sí? Debemos suplicar por todas las personas, debemos orar también por ellos. No estamos solos en la lucha, debemos apoyarnos. ¿Por qué? Porque somos parte de un ejército. Debemos apoyarnos unos a otros a través de la oración intercesora. Y bueno, al final, Pablo también pide, ¿no? Que oren por él.
y nosotros pues podemos orar por todas aquellas personas que son líderes, que, que tienen este llamado especial, ¿no? De dirigir quizás alguna iglesia, alguna organización religiosa, aquellos que están al frente, los pastores, por ejemplo, pues orar por ellos también, ¿no? Porque también, aunque ellos son líderes, pues son seres humanos igual que nosotros y también tienen ciertas luchas. Así que en esta lección podemos recordar cómo debemos de armarnos nuestra armadura para esas luchas que tenemos todos los días, pero que también la oración es fundamental y debemos de perseverar en oración, ¿sí? Y recordar el primer versículo, muy importante, ¿sí? Recordar Efesios 6:10, así como empezamos esta lección con este versículo, que aquí Pablo dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, ¿sí? Esa es la clave. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No hay otra cosa en la que podamos confiar, no hay en quien podamos confiar más que en Dios. No podemos confiar en nuestras capacidades, en nuestras ganas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos va a hacer falta, no somos seres humanos que necesitamos la ayuda de Dios, no podemos solos. Entonces, esta es la clave si queremos resistir, si queremos salir victoriosos, si queremos estar siempre del lado de Dios y mantenernos firmes. No hay otra más que dejar que Dios luche por nosotros y comprender que Él es el que tiene la capacidad, ¿sí? Y fortalecernos en Él. Entonces, fortaleceos en el Señor y en el poder que tiene su fuerza. Quiero terminar con estos párrafos de Elena de White que dice en el libro Alza tus ojos. Está muy acertado este comentario de acuerdo al versículo que leemos, que dice que en la lucha cristiana que todos tenemos, se necesitan vida espiritual, valor, ¿sí? Constancia, perseverancia, ya lo vimos, y decisión. Vida espiritual, valor, constancia y decisión. Dice, sed fuertes, pero no con tus capacidades, porque no lo vas a lograr. Sé fuerte en quién? En el Señor, ¿sí? Porque para tener vida espiritual, valor, constancia y decisión, necesitas aferrarte de Dios. El valor humano no es suficiente, ni será suficiente, ni las ganas de hacerlo será suficiente. El soldado cristiano debe ser fuerte en el Señor, porque Dios sí es totalmente suficiente. Simplemente es tomar la decisión de que Él sea nuestra fuerza. Dice, en la omnipotencia de su fortaleza, ceñimos la armadura. Ahí es donde la armadura se va a detener, se va a mantener, ¿sí? En la fortaleza de Dios. Echen mano de todos los medios apropiados de defensa contra el enemigo de las almas. La verdad, la palabra de Dios, la justicia, la salvación, el evangelio. Ahí están a nuestra disposición. Perfeccionen el carácter, resistan la tentación, cultiven las virtudes cristianas, sean fuertes, sí, sean fuertes. Ese es el consejo que nos da. ¿Y dónde vamos a ser fuertes? En el Señor. Y el día que nosotros intentemos y fallemos, levantémonos y busquemos a Dios, porque Él es el que nos va a dar esa paciencia que el humano no tiene, esa perseverancia que no tenemos, ¿sí? En el poder de su fuerza. Recordemos estas palabras y vistámonos con la armadura de Dios para que podamos resistir el día malo. Que Dios les bendiga a todos.